Hace muchos años, en un tiempo casi inmemorable, fui con mi familia a Blockbuster un viernes en la noche como de costumbre, ¿no? Y entre todos los juegos de PlayStation 2, había un juego de Dragon Ball Z que sorprendentemente no tenía. La caja era blanca y tenía Goku Super Saiyan en la portada. Me pareció un juego interesante y considerando mi amor por dicha serie, no lo pensé dos veces. Y me lo llevé ese fin de semana. ¿Será este juego el que supera a los maravillosos Budokai, a los cuales le dediqué cientos de horas? Basta con decirle que lo terminé de una sola sentada. Y al terminar lo sentí por primera vez en mi niñez. Lo que hoy por hoy conozco como una estafa de la gran puta. Un juego malo de Dragon Ball Z en el PlayStation 2. Tampoco lo podía creer. Pero las pocas horas que le dediqué al juego no mentían. El juego era aburridísimo. El gameplay y las gráficas también. La música era un asco. Y la verdad es que el juego estaba repleto de glitches que lo hacían bastante injugable en muchísimas ocasiones también. El juego fue desarrollado por el estudio norteamericano Avalanche Software. Y es muy evidente, considerando que utiliza muchos referentes de la versión norteamericana de Dragon Ball en cuanto a música y estética corresponde. Lo cual, no les voy a mentir, detesto muchísimo. Es un beat'em up repetitivo que se aprovecha la licencia de Dragon Ball Z brutalmente. Y es tan malo que hace ver a los Budokai como juegos de PlayStation 4. No puedo enfatizar más en el hecho de que este juego no envejeció bien para nada. Si no me gustaba de pequeño cuando era un completo morón, ahora que soy un adulto medio morón me disgusta aún más. El juego presenta algunos de los eventos más importantes de Dragon Ball Z y te da objetivos que a veces coinciden con los eventos de la historia, pero en su mayoría solo son un chiste. Como ir con Trunks del futuro a buscar todas las turbinas de la máquina del tiempo que ni siquiera existe aún, para luego pelear con los androides, quienes al vencerlos se encuentran fatigados. Los desarrolladores sabían que no son adolescentes comunes y corrientes, ¿no? Mínimo leyeron sus nombres y captaron algo, porque estas animaciones pendejas dictan lo contrario, francamente. En fin, si logras crear la paciencia de pelear contra los mismos 4 Saibaman y soldados de Freezer, puedes llegar a pasar el juego solamente presionando el cuadrado millones de veces, ya que es lo único efectivo entre las pocas opciones de combate que te brinda el juego. Los Q-Blasts no sirven y los ataques especiales como los Kamehameha no hacen una puta mierda. Así que al menos de que compres los combos, solo podrás darle millones de veces al cuadrado y a veces al triángulo por si quieres pegar patadas y variar un poco. Según progresa el juego puedes desbloquear diferentes tipos de ataques, pero siguen quedándose cortos al lado de solamente darle al cuadrado, lo cual es sumamente decepcionante. Como muchos juegos de aquella generación, solo llega la saga de Cell, excepto que cuando vences a Cell, ya el juego no tiene nada más que ofrecer. Desbloqueas a todos los demás personajes que no salieron en la historia, ya que solo puedes utilizar a los Saiyajin y a Piccolo una sola miserable vez, pero no hay nada que puedas hacer con ellos, ya que solo puedes jugarlos en las mismas misiones pendejas de la historia. No hay gracia alguna en jugar con Broly mamado contra los mismos miserables Saibamen cabrones. Lo único interesante que puedo mencionar del juego es que entre cada misión utiliza escenas de la serie como si fuesen intermisiones, ¿no? Pero aún eso es una cagada, ya que son presentadas como si fuesen un PowerPoint lleno de sangre. La única razón por la cual tengo este juego es para decir que tengo todos los juegos de Dragon Ball Z. De lo contrario, no habría una sola razón por la cual tenerlo. He intentado querer este juego, ya que tengo amistades que dicen sentirse muy nostálgicas por el mismo, porque fue su primer juego de Dragon Ball Z. Solo puedo decirles a esas personas que tuvieron la desdicha de tener este juego: existe Dragon Ball Z Kakarot. Ya pueden dejar sagas morir y ser olvidado como el pedazo de mierda que es. Me he dejado claro en muchísimas ocasiones, soy muy fanático de esta serie y aprecio muchísimo el hecho de que estos juegos existieron en mi niñez. Pero aún en aquel entonces podía ver claramente que este juego era malísimo. Lo cual es muy triste. Por lo general, tan pronto salió un juego de Dragon Ball, cuando yo era pequeño yo los compraba inmediatamente, aunque eso no ha cambiado mucho hoy día. Pero ese juego fue la excepción. Yo jamás hice el esfuerzo de comprarlo hasta que no tuve mayoría de edad, francamente. Con todo y eso tengo memorias muy vívidas del mismo, a pesar de que lo alquilé, lo pasé, lo jugué en 5 horas y no lo volví a tocar por el resto del fin de semana. Lo dejé allí tirado hasta que se tuviese que devolverle el juego y continué jugando Budokai 3. Supongo que una parte de mí quiere decir que el juego no es tan malo en comparación de otros juegos que he jugado, pero la realidad es que lo jugué para grabar este video y lo jugué cuando salió hace muchos años, así que así de mucho lo desprecio. En conclusión, si te gustó este juego, bien por ti supongo, pero les voy a hablar bien claro, fue una completa mierda.
Y hoy día existen mejores opciones. Si es por pura nostalgia, mejor juega, qué sé yo, Budokai, Infinite World, hasta Super Dragon Ball Z, que tengo, ¿verdad?, una opinión bastante mixta con el juego. Es un mejor producto que este. Así que hágase un favor y pasen de ese juego.